Victoria estaba junto a la ventana panorámica de su casa de campo, removiendo distraídamente el café que hacía tiempo que estaba frío. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada. Christopher aún no había llegado, aunque había prometido volver para la cena. Otra importante reunión de negocios, pensó con amargura. ¿Mentiría al menos esta vez sobre el motivo? El silencio de la enorme casa la oprimía. Victoria fue al salón, encendió la lámpara de mesa y se sentó en el sillón favorito de su marido. Tenía vistas a su cuidado jardín con piscina iluminada y cenador. Todo era perfecto, demasiado perfecto. De repente, unos faros aparecieron en el jardín. Victoria se levantó rápidamente y se arregló el pelo en el espejo. A sus 48 años, seguía siendo elegante. Figura esbelta, pelo oscuro bien peinado, expresivos ojos castaños. Pero últimamente, había en ellos una tristeza que se esforzaba por ocultar. La cerradura hizo clic y entró en la casa Christopher, un hombre alto y apuesto con canas en las sienes. Olía a perfume caro y a perfume de mujer. ¿Todavía estás despierta?, se sorprendió al ver a su mujer. ¿Te ha pasado algo? Te estaba esperando para cenar, respondió Victoria con calma. Prometiste estar en casa a las 7. Christopher se quitó la chaqueta y la tiró despreocupadamente en el respaldo de su silla. Tenía una reunión importante con unos inversores. Ya sabes cómo va esto. Tardaron demasiado en discutir los detalles de un nuevo proyecto. ¿Qué inversores? Victoria intentó mantener un tono de voz informal. Christopher se volvió bruscamente hacia ella. ¿Qué clase de interrogatorio es este? ¿Me estás siguiendo? Solo me interesan tus negocios. ¿Es extraño que una esposa se interese por el trabajo de su marido? Es extraño que me interrogues en mitad de la noche, le dijo. Estoy cansada y quiero dormir. Mañana tengo una reunión importante a las 9. Victoria sintió un dolor que crecía en su pecho. Solían hablar durante horas. Él le contaba todos sus planes, la consultaba, confiaba en ella. ¿Cuándo cambió todo? Está bien, dijo en voz baja. Lo siento. Estaba preocupada. Christopher se acercó y le besó la frente. No tienes que preocuparte. Deberías hacer algo útil. Quizá deberías apuntarte a yoga o a un curso de floristería. Te faltan aficiones y control sobre tu propia vida, pensó Victoria, pero dijo en voz alta. Quizá tengas razón. Me lo pensaré. Genial, bostezó. Voy a darme una ducha y a acostarme. No te quedes despierto hasta muy tarde. Cuando Christopher subió las escaleras, Victoria recogió su chaqueta. Del bolsillo se le cayó un recibo de La Luna, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Cena para 2, vino caro, postres, una típica reunión de negocios con inversores. Guardó el cheque con cuidado y subió a su dormitorio. Christopher ya dormía de espaldas a ella. Victoria se tumbó en su lado de la cama, intentando ocupar el menor espacio posible. En otro tiempo, aquella enorme cama les había parecido demasiado pequeña. Se habían dormido abrazados. Ahora había entre ellos un abismo mucho más profundo que la distancia física. A la mañana siguiente, Victoria se levantó temprano. Bajó a la cocina y empezó a preparar el desayuno, tal y como le gustaba a Christopher. Una tortilla con jamón serrano y trufas, croissants recién horneados y su café favorito de una tostaduría local. Huele muy bien, apareció Christopher en la cocina, ya vestido con un traje de negocios. Pero desayunaré en la oficina. Tengo una reunión a las 8, pero dijiste que la reunión era a las 9. Cambio de planes. Cogió su maletín. No me esperes por la tarde. Puede que tenga que irme de viaje de negocios unos días. ¿A dónde esta vez?, preguntó Victoria, sintiendo que el corazón se le apretaba ante la expectativa de otra mentira. A Viena. Vamos a abrir un hotel nuevo y hay que arreglar unas cosas. Miró su reloj. Tengo que irme. Victoria le vio subir al Mercedes negro. David, su chofer, le abrió la puerta al jefe y se inclinó respetuosamente. Me pregunto cuánto sabrá. ¿Cuántas veces ha llevado a Christopher a reuniones de negocios? Cuando el coche desapareció tras la verja, Victoria se acercó a la ventana de su despacho, donde trabajaba a distancia como contable. La vista daba a las casas vecinas, las mismas lujosas mansiones donde vivían los hombres de negocios de éxito y sus esposas. Me pregunto cuántas de estas mujeres también se despiertan por la noche sintiéndose solas. ¿Cuántas de ellas se asfixian en sus jaulas de oro? El teléfono vibró. Un mensaje de mi marido.
Te he enviado una tarjeta nueva. Puedes comprarte algo bonito. Besos. Victoria sonrió amargamente. Otra cadena de oro para su jaula. Se dirigió a su escritorio y encendió el ordenador. Era hora de trabajar. Los números siempre habían sido honestos con ella, a diferencia de la gente. Quizá por eso había elegido la profesión de contable. De repente, suena el timbre. Era una entrega de mensajería, un enorme ramo de rosas y una caja con una boutique Cartier. Victoria abrió la nota. Siento lo de ayer. Te quiero. K. Puso las flores en un jarrón sin abrir siquiera la caja de joyas. Hubo un tiempo en que este tipo de regalos le aceleraban el corazón. Ahora solo la amargaban. ¿Por qué Christopher cree que todo se puede comprar? ¿Que los diamantes pueden sustituir a la confianza y los perfumes caros tapar el olor de los demás? Basta, se dijo Victoria. Tengo que volver al trabajo. Pero en lugar de números, estaba mirando el recibo del restaurante. ¿Quién era esa otra mujer? ¿Era más joven? ¿Más guapa? ¿Más feliz? Victoria se levantó bruscamente de la mesa y se acercó al espejo. Seguía siendo una mujer hermosa, pero últimamente sus ojos la delataban. Se había instalado en ellos una tristeza que ni los cosméticos caros ni la ropa de diseño podían ocultar. Señorita Victoria, Marta, su ama de llaves, llamó a la puerta. Hay un mensajero que quiere verla con unos documentos del señor Christopher. Dice que es urgente. Gracias, Marta. Dígale que pase al estudio. Una joven apareció en la puerta con un sobre. Buenas tardes. Firme aquí, por favor. Victoria cogió el bolígrafo y se quedó paralizada. La chica olía ligeramente al mismo perfume que había olido en la ropa de su marido aquella noche. Los 3 días siguientes al viaje de negocios de Christopher a Viena, Victoria se sintió como en ascuas. Intentaba concentrarse en su trabajo, pero no dejaba de pensar en el perfume del mensajero. Podía ser una coincidencia, por supuesto, pero algo le decía que no lo era. El jueves por la noche, Christopher llegó a casa antes de lo habitual. Parecía cansado, pero feliz. ¿Qué tal tu viaje de negocios?, le preguntó Victoria, tratando de mantener su voz informal. Productivo, respondió él, desabrochándose los gemelos. Firmamos todos los documentos necesarios. En 6 meses abriremos el hotel más lujoso de Viena. Estupendo, se acercó Victoria. Deja que te cuelgue la chaqueta. Christopher se quedó inmóvil un momento, pero le entregó la chaqueta. Gracias, cariño. Voy a darme una ducha. Cuando la puerta del baño se cerró tras él, Victoria comprobó rápidamente sus bolsillos. En el interior encontró lo que buscaba, un recibo de un restaurante, pero no del vienés. Era el mismo La Luna, donde una vez habían celebrado su 10º aniversario de boda. Le temblaron las manos al desdoblar el papel. Cena para 2. Ostras, langosta, una botella de Dom Perignon, 2 postres. La cita era anoche, no en Viena, su ciudad natal. ¿Qué haces? Victoria se estremeció al oír la voz aguda de su marido. Estaba en la puerta del baño, envuelto en un albornoz, con los ojos brillándole peligrosamente. Yo quería mandar mi chaqueta a la tintorería, mintió ella. ¿Y tuviste que rebuscar en mis bolsillos para hacerlo? Él se acercó, le arrebató el recibo de las manos. ¿Me estás siguiendo? No, solo... Victoria dio un paso atrás. Christopher, dijiste que estabas en Viena. ¿Por qué entonces? ¿Entonces qué? Se estaba acercando, y su voz sonaba amenazadora. Termina tu historia, cúlpame a mí. Adelante, te escucho. No te estoy culpando. Victoria intentó hablar con calma. Solo quiero entenderlo. ¿Por qué mentiste sobre el viaje de negocios? ¿Con quién estabas en el restaurante? Christopher se rió, pero su risa no era alegre. ¿Con quién estaba? ¿Quieres que te cuente todas las reuniones de negocios? ¿Que te enseñe todos los documentos? ¿Que te informe de cada minuto de mi ausencia? ¿Una reunión de negocios? Victoria sintió que la ira le hervía en el pecho. ¿Con champán y postres para 2? ¿En un restaurante donde la cena cuesta el sueldo de un mes? Eso es, se burló despectivamente. ¿Acaso te importa el dinero? ¿No tienes suficiente para tus caprichos? No se trata de dinero, dijo Victoria en voz baja. Se trata de confianza. Me has mentido. ¿Por qué? ¿Confianza?
Christopher se acercó a ella. O tal vez eres tú quien no justifica mi confianza. Espiándome, rebuscando en mis bolsillos, interrogándome. ¿Llamas a eso confianza? Soy tu mujer. Volvió a intentar. Tengo derecho. ¿Derecho? Su voz se volvió gélida. ¿Qué derecho? ¿A vivir en esta casa? ¿A conducir un coche caro? ¿A llevar diamantes? ¿Son esos tus derechos? Que sepas que puedes perderlo todo muy pronto. ¿Me estás amenazando? Susurró Victoria. Te lo advierto. Dio un paso atrás y su rostro se volvió impenetrable. No te metas en mis asuntos, no estropees lo que tienes. De lo contrario, te arrepentirás. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, dando un portazo. Victoria se hundió lentamente en la silla. Una pregunta latía en su cabeza. ¿Cuándo se había convertido su marido en este hombre extraño y frío? Permaneció sentada en la silla hasta el amanecer. Las imágenes de su vida juntos flotaron ante sus ojos. Allí estaban, jóvenes, felices, enamorados. Christopher acababa de empezar su negocio. Vivían modestamente, pero eran felices. No le regalaba diamantes, sino flores silvestres. Soñaban con el futuro, hacían planes. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo el dinero y el poder lo convirtieron en un monstruo? ¿O siempre había sido así y ella no se había dado cuenta? A las 6 de la mañana se oyeron pasos. Christopher bajó las escaleras, ya vestido de traje. «Prepárate», dijo, sin mirar a su mujer. «Tenemos un desayuno benéfico en el club a las 10. No quiero llegar tarde, no voy a ir», dijo Victoria en voz baja. «¿Qué?» Él se volvió hacia ella bruscamente. «He dicho que no voy», repitió ella en voz más alta. «No me encuentro bien». Christopher se acercó. «Escucha con atención. Irás a ese desayuno. Sonreirás y harás el papel de esposa feliz. Porque de ello depende la firma de un importante contrato. ¿Me has entendido?» Victoria le miró a los ojos. «¿Y si le hablo de la cena de anoche en la luna? ¿De tu viaje de negocios a Viena?» Él la mandó callar y salió de la habitación, gritando en el pasillo a su mujer que se comportara en la reunión. Ella sacó su teléfono y marcó un número. «Hola, ¿es el departamento de contabilidad del Hotel La Luna?» «Buenos días. Me llamo Victoria Holt. Soy la mujer de Christopher Holt. Mi marido se dejó la cartera anoche durante la cena». «Sí, puedo enviar a alguien a recogerla». «Ah, gracias. ¿Podría decirme qué hora era y quién servía su mesa?» Escuchó atentamente la respuesta y anotó los detalles en su cuaderno. El primer paso estaba dado. Ya no había vuelta atrás. Pasó una semana después del desayuno benéfico. Victoria intentaba comportarse como de costumbre, pero por dentro hervía de indignación y miedo. Cada vez que recordaba la conversación con Christopher, su tono glacial y sus amenazas, el corazón se le apretaba de dolor y humillación. Esa mañana, estaba sentada en su escritorio revisando informes cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Christopher. «¿Por qué te has gastado $1000 en una boutique? ¿Qué has comprado?» Victoria miró sorprendida la pantalla. Hacía semanas que no iba a una boutique. Abrió la aplicación bancaria y, efectivamente, acababa de hacer una transacción en una tienda de moda del centro de la ciudad. «¡Marta!», llamó al ama de llaves. «¿Has cogido mi tarjeta para alguna compra?» «No, Victoria», se sorprendió. «Hoy no he salido». Victoria marcó el número del banco. «Hola, me gustaría aclarar la información sobre mi última transacción». «Lo siento, señora Holt», respondió la operadora, «pero solo podemos facilitar esta información al titular de la cuenta. Pero esta es mi tarjeta. Según nuestros registros, la cuenta pertenece al señor Christopher Holt. Usted solo tiene derecho a utilizar la tarjeta. Según nuestros registros, la cuenta pertenece al señor Christopher Holt. Usted solo está autorizada a utilizar la tarjeta». Victoria colgó lentamente el teléfono. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? En todos estos años no había tenido una cuenta propia. Todas las tarjetas que utilizaba estaban vinculadas a las cuentas de Christopher. El teléfono volvió a vibrar. «Estoy esperando una respuesta. Hoy no he hecho ninguna compra», escribió. «Entonces, ¿por qué se realizó la transacción? ¿Perdiste la tarjeta?» «No, tengo la tarjeta conmigo. Comprobaré las cámaras de la tienda. Si alguien usó su tarjeta, presentaremos una denuncia». Victoria sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «¿Comprobará las cámaras?
Claro que lo hará. Como siempre comprobaba todo en su vida. Abrió el cajón de su escritorio y sacó un viejo diario. Al hojear las páginas, empezó a notar patrones que antes parecían los cuidados de un marido cariñoso. 15 de marzo. Christopher sugirió instalar una aplicación de localización en mi teléfono. Dijo que le preocupaba mi seguridad. 2 de abril. Despidió a Alex, mi chofer, diciendo que se había dado cuenta de que se comportaba de forma inapropiada. Ahora solo me lleva David. 10 de mayo. Bloqueó una reunión con Elizabeth. Dice que es una mala influencia para mí con su charla sobre feminismo e independencia. Página tras página, la red de control se hacía cada vez más evidente. ¿Cómo lo hizo? Poco a poco, sin darse cuenta, bajo la apariencia de cariño y amor. Victoria cogió su teléfono y abrió la configuración. Ahí estaba, una aplicación de seguimiento geolocalizado, sincronización de todos los mensajes con el almacenamiento en la nube, acceso a la cámara y al micrófono. Tenía la vida en la palma de la mano. SRA, Victoria. Marta llamó a la puerta. Helen está aquí para verla. ¿Helen? ¿La esposa del socio de Christopher? Hacía meses que no hablaban, desde que Christopher le dijo que su marido sospechaba que le engañaba y que era mejor mantener las distancias. Victoria, querida. Helen entró en el despacho, tan elegante como siempre. Te he echado tanto de menos. Se abrazaron. Helen llevaba el mismo perfume que el mensajero. A Victoria le dio un vuelco el corazón. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó, tratando de sonar informal. Quería ver a mi amiga. Helen se sentó en la silla. Y... para advertirle. ¿Sobre qué? Tu marido te está vigilando, no solo a través de aplicaciones y tarjetas. Ha contratado a un detective privado. Victoria sintió que se le entumecían los miembros. ¿Cómo lo sabes? Mi marido lo soltó. Lo discutieron en el club de golf. Christopher dijo que quería tener todo el control de la situación. ¿Pero por qué?, susurró Victoria. Yo no hice nada. Porque tiene miedo, interrumpió Helen. Tiene miedo de que descubras la verdad y te vayas. Y no puede permitir que eso ocurra. Sabes demasiado sobre sus negocios. Victoria recordó todos los documentos que había procesado como contable. Contabilidad por partida doble, cuentas en paraísos fiscales, transacciones dudosas. Yo no usaría eso contra él, dijo. No lo cree. Helen bajó la voz. Y hay otra cosa. Laura está embarazada. ¿Quién? Victoria sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. Laura Baker, la gerente de su hotel, el Riviera. Han estado saliendo durante 2 años. 2 años. Todos esos viajes de negocios, reuniones de trabajo, regresos tardíos. Victoria recordó a una joven a la que había visto varias veces en fiestas de empresa. Una esbelta mujer rubia de 35 años, siempre impecablemente vestida y con una sonrisa radiante. ¿Por qué me cuentas esto?, le preguntó a Helen. Porque tienes que saberlo, y tienes que estar preparada. No va a dejarte marchar así como así. ¿Qué quieres decir? Cambió su testamento el mes pasado. En caso de divorcio, no tendrás nada. Todas las acciones de la empresa, las casas, las cuentas, todo está protegido por el acuerdo prenupcial y sus abogados. Victoria recuerda haber firmado algunos documentos antes de la boda. Estaba tan enamorada, tan feliz. Ni siquiera leyó lo que estaba firmando. «¿Puedo contratar a un abogado?», dijo insegura. «¿Con qué dinero?», preguntó Helen suavemente. «No tienes cuentas propias. Controla hasta el último céntimo que tienes. Pero yo trabajo para su empresa. Si intentas marcharte, destruirá tu reputación. Dirá que robaste dinero, falsificaste documentos. ¿Quién te creería en su contra?». Victoria sintió que el suelo se escurría bajo sus pies. Estaba realmente atrapada. En una lujosa jaula dorada, pero una jaula al fin y al cabo. «¿Qué debo hacer?», susurró. «Para empezar, ten cuidado», se levantó Helen. «Borra esta conversación de tu teléfono. Hazlo ahora». Cuando Helen se marchó, Victoria permaneció inmóvil durante largo rato, mirando por la ventana. Los coches pasaban junto a la valla de su finca. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, a vivir su vida. Y ella estaba aquí, tras los barrotes dorados, bajo vigilancia constante. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Christopher. «He comprobado las cámaras. No fuiste tú quien hizo la compra.
La tarjeta está bloqueada. Se entregará una nueva por la tarde. No la vuelvas a perder. Victoria miró su tarjeta. Seguía en su cartera. No había desaparecido. Así que tenía una segunda, un duplicado. Para comprobar, rastrear, controlar. Se levantó y se acercó al ventanal. Su reflejo en el cristal parecía fantasmal. Una mujer pálida con ropa cara, perfectamente peinada y maquillada. Un mudo reproche se congeló en sus ojos. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Tengo que hacer algo, pensó. ¿Pero qué? ¿Cómo salir de esta trampa sin perderlo todo? ¿Cómo empezar una nueva vida cuando cada paso está vigilado y controlado? Recordó lo que Martha había dicho de su hermana. Ahora solo se arrepiente de no haberse ido antes. Pero la hermana de Martha no tenía esas ataduras. No tenía un marido que controlara cada respiración, cada movimiento, cada céntimo. Victoria sacó su teléfono y empezó a desinstalar metódicamente todas las aplicaciones de seguimiento. Luego cogió unas tijeras y cortó la tarjeta que llevaba en la cartera. Que pensara que la había perdido. Que no supiera que ya lo entendía todo. Fue un pequeño acto de rebeldía. Quizás insensato y peligroso. Pero por primera vez en muchos años, ella hizo algo en contra de su voluntad. Y eso le hizo sentir una extraña y amarga satisfacción en el pecho. Por la noche, cuando Christopher volvió a casa, ella era la esposa perfecta. Sonriente, bien arreglada, con su vestido favorito. «Aquí tienes tu nueva tarjeta», le dijo, tendiéndole el sobre. «Ten más cuidado la próxima vez». «Gracias, cariño», respondió ella, cogiendo el sobre. «La cena está lista». Le dio un beso en la mejilla y subió a cambiarse. Ella lo vio irse y se preguntó cuánto tiempo más podría vivir así. ¿Y no es demasiado tarde para cambiar algo? En el dormitorio, antes de acostarse, sacó su diario y escribió: «Hoy he aprendido la verdad sobre mi vida, sobre mi jaula, sobre mis grilletes. Y ahora lo sé, o encuentro la forma de escapar, o esta jaula se convertirá en mi ataúd». Victoria rara vez iba sola de compras, normalmente lo hacía Martha, pero hoy estaba ansiosa por salir de casa, donde cada rincón le recordaba la conversación de ayer con Helen. Le dijo al conductor que quería elegir personalmente la comida para una cena benéfica que iba a organizar la semana que viene. «Esperaré en el coche, señorita Victoria», dijo David cuando se detuvo a la entrada de un gran supermercado. «Gracias», respondió ella, cogió su bolso y se dirigió a la entrada. Había poca gente en la tienda. Era un jueves por la mañana temprano. Victoria cogió el carrito y avanzó lentamente por las estanterías. Se tomó su tiempo, disfrutando de los escasos momentos de relativa libertad. En la sección de productos orgánicos, cogió un tarro de miel y de repente oyó una voz familiar. ¿Vicky? ¿Victoria Holt? Se dio la vuelta y se quedó helada. Charlotte Weber, su mejor amiga de la universidad, estaba frente a ella. Hacía... ¿cuánto tiempo que no se veían? ¿5 años? «¿Charlotte?», susurró Victoria, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Se miraron durante unos segundos y luego se arrojaron una en brazos de la otra. Charlotte olía al mismo perfume floral de antes, y por un momento, Victoria pensó que los años pasados habían desaparecido. «Dios mío, cuánto tiempo», dijo Charlotte, separándose y mirando a su amiga detenidamente. «Sigues tan guapa como siempre». Victoria intentó sonreír, pero su sonrisa salió torturada. El ojo profesional de Charlotte, siempre era observadora, se fijó enseguida en las ojeras de su amiga, que ni siquiera un maquillaje caro podía ocultar. «Tú, no has cambiado nada», respondió Victoria, mirando a su amiga. Y era cierto. Charlotte tenía un aspecto estupendo. Delgada, enérgica, con un corte de pelo corto que le sentaba bien a su rostro ovalado. Vestía con sencillez pero con gusto. Vaqueros, camisa blanca y chaqueta de cuero. «¿Cómo estás? ¿Qué haces?», le preguntó Victoria, tratando de mantener una voz informal. «Han cambiado muchas cosas», sonrió Charlotte. «Ahora soy detective privada. Abrí mi propia agencia hace 2 años». «¿Detective?», se sorprendió Victoria. «Pero si estabas estudiando para abogada, precisamente por eso. La carrera de Derecho me ayuda mucho en mi trabajo. Me ocupo sobre todo de investigaciones empresariales, pero todo vale». Victoria asintió, sintiendo que algo se le oprimía en el pecho. Charlotte siempre ha sido fuerte e independiente.
Siguió su propio camino. No tuvo miedo de cambiar de profesión, montar su propio negocio. ¿Y tú?, preguntó Charlotte. ¿Sigues trabajando como contable? Sí, en la empresa de Christopher. ¿Cómo está? La voz de Charlotte sonaba fría. Está bien, trabaja mucho, está ampliando su cadena hotelera. Charlotte miró a su amiga con atención. Había algo raro en su voz, en su postura, en la forma en que jugueteaba nerviosamente con el asa de su bolso. Escucha, quizá deberíamos tomar un café, sugirió. Hay una cafetería estupenda cerca. Victoria vaciló. David está esperando en el coche. Si Christopher se entera, yo... Tengo que comprar comida para una cena benéfica, dijo. 10 minutos, Vicky, insistió Charlotte con suavidad. Hacía años que no nos veíamos. Victoria miró el reloj. Eran las 11:30. A esta hora Christopher suele estar reunido. De acuerdo. Seamos rápidos. Eligieron una mesa en el rincón más apartado de la acogedora cafetería. Charlotte pidió 2 cafés y una tarta de arándanos, como las que solía tomar en la universidad. Cuéntame, dijo cuando se fue la camarera. ¿Qué hay de nuevo en ti? No mucho, se encogió de hombros Victoria. Trabajo, casa, actos benéficos. ¿Por qué dejaste de contestar al teléfono?, preguntó Charlotte sin rodeos. Hace 5 años, simplemente desapareciste. Victoria bajó la mirada. Ya sabes, simplemente ocurrió. Mucho trabajo, responsabilidad. Vicky, Charlotte se inclinó hacia adelante. ¿Te lo prohibió? ¿Quién? Victoria se estremeció. Christopher, siempre no le gustó nuestra conversación. Decía que yo era una mala influencia para ti. Victoria guardó silencio, removiendo nerviosamente su café. ¿Recuerdas cómo soñábamos con abrir nuestra propia empresa?, continuó Charlotte. Tú como directora financiera, yo como abogada, y entonces lo conociste, y todos los planes. Tenía buenas intenciones, dijo Victoria en voz baja. Se preocupaba por mí, sonrió Charlotte con amargura. ¿O controlado? Victoria levantó la cabeza bruscamente. ¿Por qué dices eso? Porque puedo verlo, replicó Charlotte con suavidad. Veo cómo te estremeces con cada sonido, cómo miras el móvil cada 2 minutos, cómo miras a tu alrededor como si temieras que alguien te estuviera observando. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No lo entiendes. Sí lo entiendo, la interrumpió Charlotte. Mejor de lo que crees. He hecho cosas parecidas. Las mujeres en jaulas de oro son mi especialidad. Sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la entregó discretamente a su amiga. Toma, aquí tienes mi número personal. Si quieres hablar, llámame cuando quieras. Victoria dudó, pero cogió la tarjeta y se la metió rápidamente en el bolso. Tengo que irme, dijo levantándose. David está esperando. ¿Tu chofer?, aclaró Charlotte. ¿El que informa de todos tus movimientos a Christopher? Victoria se quedó helada. ¿Dónde? Con el hábito profesional de fijarse en los detalles, Charlotte también se puso en pie. Ten cuidado, ¿vale? Y recuerda que puedes confiar en mí. Se despidieron con un abrazo. Victoria aspiró el aroma familiar del perfume de su amiga y de repente tuvo ganas de llorar, de contarlo todo. Lo de la vigilancia, lo de su amante, lo del control total. Gracias por el café, dijo en su lugar. No olvides tu tarjeta de visita, respondió Charlotte en voz baja. Y una cosa más, cambia la contraseña de tu teléfono, con regularidad. Victoria asintió y se dirigió rápidamente a la salida. David esperaba en el mismo sitio, hojeando una revista. Siento el retraso, dijo ella entrando en el coche. Había una larga cola en la tienda. No pasa nada, Victoria, respondió él arrancando el motor. El señor Christopher no había llamado. Claro que no, pensó ella. ¿Para qué llamar si me lo va a contar todo? En casa, Victoria subió a su despacho y sacó su tarjeta de visita. Un simple rectángulo blanco con letras negras. Charlotte Weber, Investigaciones Privadas. Y un número de teléfono. Se quedó mirando las letras durante un buen rato. Luego rompió la tarjeta de visita en pedacitos y la tiró por el retrete, pero antes le hizo una foto con el teléfono nuevo que había comprado ayer y que guardaba en el cajón de su escritorio. Por la noche, cuando Christopher volvió a casa, todo estaba como siempre. La cena en la mesa,
su mujer sonriente con un vestido elegante, hablando de negocios. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó él mientras cortaba su filete. «Por supuesto», respondió ella. «Compré comida para una cena benéfica. Nada más interesante». Él asintió, satisfecho con la respuesta, y pensó en las palabras de Charlotte. «Las mujeres en jaulas de oro son mi especialidad». Quizás había llegado el momento de romper los candados de esta jaula, pero para eso necesitaba ayuda, y ahora sabía a quién acudir. Antes de acostarse, Victoria sacó su teléfono secreto y por primera vez en años sintió algo parecido a la esperanza. Ya no estaba sola, tenía un aliado, y tal vez este sea solo el principio de su viaje hacia la libertad. Esa noche, apareció una nueva entrada en su diario. «Hoy me encontré con el pasado que podría ser mi futuro. Charlotte no ha cambiado, sigue siendo fuerte, independiente, libre. Al mirarla, he recordado mi antiguo yo, y quizás sea hora de recuperar a la Victoria que no tenía miedo de soñar y seguir su propio camino». Pasó una semana desde el encuentro con Charlotte. Victoria dudó durante mucho tiempo antes de marcar el número de su amiga desde su teléfono secreto. Pero la información que Helen le había dado sobre el embarazo de su amante la atormentaba. «Sabía que llamarías», dijo Charlotte en lugar de saludarla. «¿Dónde quedamos? No puedo... Me están siguiendo. Lo sé, lo sé. Nos encontraremos donde nadie nos vea, en el convento de Santa Ana. Tienen cenas de caridad para los necesitados todos los martes. Estás involucrada en obras de caridad, ¿verdad?» Victoria sonrió ante el plan de su amiga. «¿Mañana a las 2? Vale, está bien. Y Vicky, no te preocupes, ya he averiguado algo». Al día siguiente, Victoria le dijo a David que iba al monasterio para hablar de la organización del acto benéfico de Navidad. Él, por supuesto, fue con ella, como era su costumbre. Pero se quedó en el coche mientras ella entraba en el viejo edificio. Charlotte la esperaba en el patio, vestida de forma sencilla y discreta. «Vamos», dijo. «Conozco un lugar tranquilo». Caminaron hasta un pequeño cenador oculto tras unos arbustos de lilas. Desde allí podían ver el aparcamiento donde esperaba David. «¿Qué has averiguado?», preguntó Victoria cuando se sentaron. Charlotte sacó una fina carpeta. «Laura Baker, 35 años. Trabaja como gerente en el Hotel Riviera desde hace 3 años. Divorciada, sin hijos. Se graduó en una escuela de hostelería en Suiza. Me enseña una fotografía de una mujer rubia y esbelta, con traje de negocios que sale del hotel». «¿De dónde la has sacado?», susurró Victoria. «Secretos profesionales», sonrió Charlotte. «Pero eso no es todo. Mira, la siguiente foto es de Christopher y Laura en un restaurante. Él le dice algo al oído y ella se ríe. ¿Cuándo fue esto?». «Hace 3 días, restaurante La Luna, pero sus encuentros comenzaron mucho antes». Charlotte sacó unas cuantas fotos más. Diferentes fechas, diferentes lugares. En todas aparecían Christopher y Laura. «¿2 años?», preguntó Victoria en voz baja. «Por lo menos, quizá más. Tienen un ático en el nuevo complejo residencial Atlantis. Está registrado a nombre de un testaferro, pero pagado con la cuenta de una de las empresas de Christopher». Victoria sintió que la habitación nadaba ante sus ojos. 2 años. Todos esos viajes de negocios, reuniones de trabajo, devoluciones tardías. «Eso no es todo», dijo Charlotte en voz baja. «Está embarazada. Está de 14 semanas». «Lo sé», susurró Victoria. «Helen me lo dijo». «¿Helen? ¿La esposa de Richard Burns?» «Sí, ella me lo advirtió». Charlotte golpeó la mesa con los dedos, pensativa. «Interesante. Parece que no todos los socios de Christopher están contentos con la situación». Sacó otro documento de la carpeta. «Mira esto. Hace 3 meses, Christopher cambió su testamento. Todas sus propiedades van a sus futuros hijos. A ti ni te menciona». Victoria sonrió amargamente. «Se está preparando para el divorcio. Eso parece. Pero ha cometido un error». «¿Qué clase de error?». Empezó a transferir dinero de la empresa a sus necesidades personales. Su apartamento, joyas, facturas de restaurantes. Todo fue pagado con fondos de la empresa. «¿Y usted, que yo sepa, es la jefa de contabilidad?». Victoria asintió. «Sí, pero nunca me di cuenta, porque utilizaba empresas fantasma. Mire». Charlotte extendió un diagrama sobre la mesa.
docenas de empresas vinculadas por un complejo sistema de transferencias. Es un fraude, dijo Victoria en voz baja. Si el Consejo de Administración se entera... ¿Así es? Charlotte reunió los documentos. Pero necesitamos pruebas, informes financieros detallados, documentos de transferencias, contratos. Tengo acceso a todo esto. Por eso hay que tener mucho cuidado. No debes sospechar nada. Victoria miró a su amiga. ¿Qué sugieres? Empieza a llevar un diario. Anótalo todo. Fechas, horas, lugares, conversaciones. Haz fotos de los documentos, pero no las guardes en el teléfono. Envíamelas enseguida y luego bórralas. Me tendió un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Toma, parece una agenda normal, pero tiene doble fondo. Ahí puedes esconder una memoria USB con documentos. Gracias. Victoria cogió el cuaderno. Pero, ¿cómo explico su aspecto? Dirás que es para planificar actos benéficos. Por cierto, Charlotte echó un vistazo a su reloj. Puede que tu chofer se esté preocupando. Se despidieron rápidamente. Victoria regresó al coche con la carpeta con los documentos sobre el acto benéfico de Navidad, su tapadera oficial para la visita al monasterio. ¿Ha ido bien, Victoria?, preguntó David. Sí, ha sido muy productivo, respondió ella. Las hermanas tenían grandes ideas para la velada. En casa fue directa a su estudio y sacó un cuaderno. En la primera página escribió 15 de octubre, el principio del fin. Luego abrió la caja fuerte y sacó todos los informes financieros de los 2 últimos años. Ahora que sabía lo que tenía que buscar, todo resultaba obvio. Transferencias regulares a cuentas ficticias de la empresa, cantidades infladas en las facturas por servicios de consultoría, gastos extraños en actos representativos. Trabajó hasta altas horas de la noche, documentando metódicamente cada transacción sospechosa. Cuando Christopher la llamó para decirle que iba a llegar tarde a la oficina, ella se limitó a sonreír. Ahora sabía dónde estaba realmente. A las 3 de la madrugada se fue por fin a la cama. Christopher, que había vuelto 1 hora antes, roncaba plácidamente a su lado. Llevaba un perfume que le resultaba ligeramente familiar, el mismo que ella se había puesto con el mensajero aquel día. Ahora sabía su nombre, Midnight Rose, el perfume favorito de Laura Baker. A la mañana siguiente, Victoria se despertó temprano. Mientras Christopher se duchaba, ella revisó rápidamente los bolsillos de su chaqueta y encontró un recibo de una joyería. Le hizo una foto y se lo escondió. Fue especialmente amable en el desayuno. Cariño, estaba pensando, ¿podríamos ir a un hotel balneario el fin de semana? Necesitas relajarte. ¿Y el trabajo?, preguntó ella inocentemente. Tienes reuniones importantes. Lo pospondré, sonrió él. Tú eres más importante. Sigue mintiendo, pensó ella, devolviéndole la sonrisa. Cada mentira que dices es otro clavo en el ataúd. Cuando él se fue, ella sacó su teléfono y envió un mensaje a Charlotte. «¿Quiere llevarme el fin de semana? Creo que va a hacer algo con Laura mientras estoy fuera». La respuesta llegó al instante. «Adelante, los vigilaré, pero ten cuidado, podría sospechar algo». Victoria pasó todo el día revisando los documentos. Tomó fotos de cada papel sospechoso y se las envió a Charlotte, luego las guardó cuidadosamente. Por la noche, escribió en su diario: «Encontrado. Transferencias de 5 millones a través de Atlantis Invest, el apartamento de Laura. Facturas de una joyería por un total de 800,000 pago de un viaje a París en agosto, cuando dijo que iba a una conferencia en Berlín. Un contrato de servicios de consultoría con la empresa de Laura por 2 millones. El viernes por la noche fueron a un hotel balneario. Christopher estaba inusualmente callado. Cuando pasaron por delante del complejo residencial Atlantis, ni siquiera miró en esa dirección. Y Victoria miraba. Allí, en el último piso, en el ático, vivía una mujer que iba a destrozarle la vida. Pero ahora todo era diferente. Ahora ella tenía un plan. Y pruebas. Y a Charlotte. En el hotel, escribió en su diario: «Pronto todo va a cambiar. Ya no soy un pájaro indefenso en una jaula de oro. Soy un cazador preparando una trampa. Y cuando se cierre de golpe...». El teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Charlotte. Acaba de reunirse con ella. Traigo fotos y una grabación de la conversación. Espera, amigo mío, ya casi tenemos todo lo que necesitas. Tras regresar del hotel balneario, Victoria no pudo dormir.
Las fotos y la grabación de la conversación que Charlotte le había enviado no dejaban lugar a dudas de que Christopher estaba planeando su divorcio. Comentaba los detalles de su vida futura con Laura mientras ella disfrutaba de masajes y tratamientos en el spa. «Solo unos meses más, amor», decía en la grabación. «Voy a arreglarlo todo. Ella no tendrá nada, ni dinero, ni reputación. Empezaremos una nueva vida». Victoria tomó su decisión esa noche. No esperaría a que él llevara a cabo su plan. Ella actuaría primero. Durante una semana, se preparó en secreto. Retiró una pequeña cantidad de dinero de su tarjeta, poco a poco, para no levantar sospechas. Sacó sus documentos personales de la caja fuerte mientras Christopher estaba en el trabajo. Metía las cosas más necesarias en una pequeña bolsa que escondía en el armario con la ropa de caridad para el monasterio. «Últimamente estás tensa», dijo Christopher durante la cena. «¿Tal vez deberías descansar más?» «Es que estoy cansada», respondió con una sonrisa falsa. «He estado trabajando duro para preparar el acto benéfico». Él asintió, obviamente satisfecho con la respuesta. Victoria siguió interpretando el papel de esposa obediente, pero por dentro le hervía la indignación. Cada caricia de él, cada fingimiento de cariño, le producían náuseas. El jueves esperó a que David llevara a Christopher a una reunión importante y pidió un taxi. Le dijo a Marta que iba al monasterio y que volvería tarde. La asistenta la miró con extrañeza, pero no dijo nada. El taxi la llevó a la estación de autobuses. Desde allí pensaba ir a otra ciudad, donde Carlota ya le había alquilado un apartamento, pero cuando intentó comprar un billete, su tarjeta estaba bloqueada. «Lo siento», le dijo la cajera, «pero la transacción no puede realizarse». Victoria probó con otra tarjeta y el resultado fue el mismo. Sacó el teléfono y estaba bloqueado. «¿Está bien?», le preguntó la cajera, mirando su rostro pálido. «Sí, solo problemas técnicos». Se apartó de la caja y se sentó en el banco. Le temblaban las manos. ¿Cómo se había enterado? ¿Quién le había avisado? La respuesta llegó en forma de correo electrónico, el único medio de comunicación que aún funcionaba. «Cariño, ¿de verdad creías que podías irte sin más? Vuelve a casa, ahora mismo. De lo contrario, mañana todo el mundo se enterará de cómo el contable jefe de la empresa ha estado encubriendo fraudes financieros durante años. Tengo todos los documentos necesarios con tu firma. David te espera en el aparcamiento». Victoria cerró los ojos. Lo había calculado todo. Todos estos años había estado firmando documentos sin leerlos. Confiaba en él, le creía, y él estaba ensuciando todo. David esperaba junto al Mercedes negro, tan impenetrable y silencioso como siempre. «El señor Christopher está muy preocupado», dijo al abrir la puerta. De camino a casa, Victoria miró por la ventanilla y pensó en lo fácil que él había frustrado su intento de fuga. Una llamada y todas las cartas estaban bloqueadas. Un mensaje y estaba atrapada de nuevo. Christopher la esperaba en casa. Estaba sentado en su despacho, mirando unos papeles. «Siéntate», le dijo sin levantar la vista. Victoria se sentó, con el bolso todavía a sus pies, un pequeño símbolo de su libertad fallida. «Estoy decepcionado», empezó con calma. «Muy decepcionado. Te lo di todo, una casa lujosa, joyas, estatus en la sociedad. Y tú intentas escapar como un ladrón. No soy una ladrona», replicó ella en voz baja. «Soy tu mujer». «Así es», la miró por fin. «Mi esposa, y seguirás siéndolo hasta que yo decida lo contrario». Cogió un montón de papeles del cajón. «¿Sabes lo que es esto? Documentos sobre todas las transacciones financieras de la empresa en los últimos 5 años. Con tu firma. Si llegan a Hacienda o a la policía, tú me ordenaste firmarlos. Demuéstralo». Sonrió fríamente. «Tu firma es tu responsabilidad. Ahora escucha con atención. A partir de ahora, hay nuevas reglas». Sacó una lista. «En primer lugar, vas a dejar tu trabajo. No puedo confiarte documentos financieros. Segundo, todas tus tarjetas están bloqueadas. Tendrás que pedirme dinero para las compras. Tercero, nada de salir de casa sola. Solo con David y solo con mi permiso. Cuarto, entregarás todos tus documentos, incluyendo tu pasaporte, por tu propia seguridad». Victoria escuchó, sintiendo la jaula cada vez más apretada. «¿Y si me niego? Entonces la policía obtendrá mañana unos documentos muy interesantes.
¿Cuánto crees que dan por un fraude financiero a gran escala? Se quedó callada. ¿Qué podía decir? Lo había calculado todo, lo había previsto todo. Y una cosa más, añadió poniéndose en pie. Le han confiscado el teléfono y el ordenador. Utilizarás el teléfono de casa para comunicarte con el exterior. Graba todas las conversaciones. Se acercó a ella y le acarició la mejilla. Victoria apenas pudo evitar retroceder. «Es por tu bien, cariño», le dijo, casi con dulzura. «Solo estás confundida, pero te ayudaré a encontrar el camino correcto». Aquella noche, tumbada en la cama, Victoria miró al techo y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Por la mañana había soñado con la libertad y ahora era una prisionera en su propia casa. Pero había algo que Christopher no sabía, algo que le daba esperanza. Un pequeño cuaderno de doble fondo que había conseguido esconder en una caja de adornos navideños. Y en él, un pendrive con copias de todos los documentos que él utilizaba para chantajearla. Y un segundo teléfono escondido en la rejilla de ventilación del baño. «No me has destrozado», pensó, escuchando su respiración constante a su lado. «Solo me hiciste más fuerte». A la mañana siguiente, se despertó con la certeza de que aquello no era el final, sino el principio. Ahora conoce sus métodos, sus miedos, sus debilidades, y lo utilizará contra él. Una nueva anotación apareció en su cuaderno. «Cree que me tiene acorralada, pero incluso un animal acorralado puede ser peligroso, sobre todo si tiene un plan y aliados fiables». Mientras tanto, Charlotte, tras recibir la noticia de la fuga, ya estaba elaborando un nuevo plan. Un plan que no era solo liberar a Victoria, sino destruir el imperio de Christopher. Porque a veces la mejor defensa es el ataque. Pasó un mes después del fallido intento de fuga. Victoria vivía bajo las nuevas reglas de Christopher, sin trabajo, sin dinero, sin libertad de movimiento. Sus únicos compañeros ahora eran Marta, que suspiraba compasiva mientras limpiaba la casa, y David, que la llevaba en silencio a los actos benéficos permitidos por su marido. Ese día volvía de otra cena benéfica. Christopher permitía esas salidas. Apoyaban la imagen de una familia ideal a los ojos de la sociedad. ¿Podemos parar en el supermercado?, le preguntó a David. Quiero comprar comida para la cena de mañana. Por supuesto, Victoria, respondió él entrando en el centro comercial. En la tienda, caminó lentamente entre las estanterías, disfrutando de sus raros momentos de relativa libertad. David, como siempre, se mantenía a distancia, lo bastante cerca como para mirar, pero no tanto como para oír las conversaciones. De repente, su silla de ruedas chocó con otra. «Disculpe», dijo automáticamente y levantó la vista. Laura Baker estaba delante de ella. Victoria se quedó helada. Solo había visto a esa mujer en fotografías, pero la reconoció de inmediato. Los mismos ojos brillantes, la misma postura segura. Y el mismo perfume, Midnight Rose. «No es nada», sonrió Laura y siguió adelante, sin reconocer siquiera a la esposa de su amante. Victoria sintió que le temblaban las manos. Se apresuró hacia la salida, olvidándose de sus compras. «¿Estás bien?», preguntó David, abriendo la puerta del coche. «Sí, es que...». «De repente me sentí mal». Asintió en silencio y se puso al volante. Pero en lugar de volver a casa, giró hacia el aparcamiento vacío que había detrás del supermercado. «¿Qué haces?», se preocupó Victoria. «Tenemos que hablar», dijo él, apagando el motor. «Sobre lo que acaba de pasar. Y no solo de eso. ¿Qué quieres decir? Sobre Laura Baker, sobre el apartamento secreto en Atlantis, sobre todos los sucios secretos de tu marido». Victoria se tensó. «¿Me estás espiando para él?» «No», la interrumpió. «Le estoy vigilando, y lo grabo todo. Desde hace 3 años». Sacó el teléfono de la guantera y le enseñó las fotos. Decenas de imágenes de Christopher y Laura en distintos lugares de la ciudad. «¿Por qué?», susurró Victoria. David se volvió hacia ella. «Porque hace 5 años mi hermana trabajaba en uno de sus hoteles. Le arruinó la carrera y la vida cuando lo rechazó. Nadie la creyó. El señor Holt era demasiado poderoso. Acepté un trabajo como su chofer para reunir pruebas de su verdadera naturaleza. ¿Y qué encontraste? Más que suficientes. Pero las pruebas por sí solas no son suficientes.
Necesitas a alguien que tenga derecho a usarlas. Alguien como su esposa legal. Victoria miró atentamente al conductor. A lo largo de los años, apenas le había prestado atención. Formaba parte del paisaje, como los muebles o las cortinas. ¿Por qué has decidido contármelo ahora? Porque te vi intentar escapar. ¿Y cómo te lo impedía? David sacó otro teléfono. Pero esta vez va a ser diferente. Tienes aliados, Charlotte. Victoria adivinó. ¿Estáis trabajando juntos? Asintió. Desde hace un mes. Es una buena detective, pero necesita a alguien de dentro. Alguien que tenga acceso a la vida diaria de Christopher. ¿Y tú qué ofreces? Cooperación. Puedo enseñarle el apartamento donde se reúne con Laura. Puedo proporcionarle grabaciones de sus conversaciones. Puedo ayudarte a reunir pruebas de su fraude financiero. Pero él controla todos mis movimientos. No todos los movimientos. Sonrió David. Confía en mí. Cree que soy un perro leal que hace todo lo que él dice. Esa es nuestra ventaja. Victoria se lo pensó. Era una apuesta arriesgada, pero ¿qué podía perder? ¿Qué sabes exactamente del apartamento? Un ático en el piso 20 del Atlantis. Está registrado a nombre de una compañía llamada Sunset Investments. Lo compró hace 2 años cuando empezó a salir con Laura. Solía llevar allí a constructores, diseñadores, proveedores de muebles. Todo se pagaba en efectivo. ¿Tienes alguna prueba? Fotos, vídeos, grabaciones de conversaciones. ¿Y las llaves? ¿Las llaves? De la puerta trasera. Hice una copia cuando llevé a los reparadores. Victoria sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. ¿Puedes llevarme allí? Cuando quieras. Christopher cree que te estoy siguiendo, así que no se sorprenderá si nos perdemos en algún sitio. ¿Y si lo comprueba? ¿Por qué lo haría? Él está seguro de que tiene el control total de la situación, que te quebró entonces, después de tu intento de fuga. Victoria recordó aquella noche, su voz fría, sus amenazas. «De acuerdo», dijo. «¿Y ahora qué?» La semana que viene se va 3 días a Londres, oficialmente, a una conferencia. De hecho, Laura también va. He visto su billete. Es nuestra oportunidad de ver el apartamento. Pero ¿cómo explicaremos mi ausencia? Una cena de caridad en el monasterio, tu tapadera habitual. Victoria asintió. El plan era arriesgado, pero era una oportunidad, quizá la única. «De acuerdo», dijo. «Estoy de acuerdo. Entonces aquí tienes». Le entregó un pequeño teléfono. «Solo hay un número aquí, el mío. Guárdalo en la rejilla de ventilación del baño, no lo encontrará allí». Victoria cogió el teléfono, sintiendo que le temblaban los dedos. «¿Por qué corres este riesgo por mí?» «No por ti», respondió David con sinceridad, «sino por la justicia. Y por mi hermana, que aún tiene miedo de salir de casa». Arrancó el coche. «Ahora tenemos que volver. Puede que llame». De camino a casa, Victoria pensó en lo irónico de la situación. El hombre que Christopher había contratado para vigilarla se había convertido en su aliado más valioso. En casa, subió a su habitación y sacó su diario. Apareció una nueva entrada. «Hoy he conocido a 2 personas. Una que arruinó mi vida sin siquiera conocerme, y otra que puede ayudarme a recuperarla. El destino a veces tiene un extraño sentido del humor». Por la noche, cuando Christopher volvió a casa, ella era la esposa perfecta, sonriente, atenta, sumisa. Él hablaba de su próximo viaje a Londres, de una importante conferencia, de nuevos contratos, y ella escuchaba y pensaba en las llaves en el bolsillo de David, en el apartamento de Atlantis, en todos los secretos que pronto saldrían a la luz. «¿Estás bien, cariño?», le preguntó Christopher, notando su mirada soñadora. «Pareces un poco distante. Solo cansada», sonrió ella. «Ha sido un día muy largo. Descansa un poco», le besó la frente. «Tienes que guardar fuerzas». «Tú también», pensó ella, «porque pronto las vas a necesitar». A la semana siguiente, como estaba previsto, Christopher partió hacia Londres. Victoria le acompañó hasta la puerta, le dio un beso de despedida y le deseó una exitosa conferencia. Parecía complacido con su sumisión, parecía creer plenamente que había quebrado su espíritu. «David, cuida de mi mujer», le dijo al conductor mientras subía a un taxi que lo llevaría al aeropuerto. «Por supuesto, señor Holt», respondió él, imperturbable. En cuanto el taxi desapareció al doblar la esquina, Victoria regresó a la casa y sacó el teléfono de la rejilla de ventilación. Era un mensaje de Charlotte.
Todo está listo. Laura ha cogido el vuelo Bay 179. David está esperando la señal. Victoria escribió un escueto. Allá vamos. Una hora más tarde, ella y David se dirigían a la 20ª planta del Atlantis. La llave de repuesto encajaba perfectamente. El apartamento era lujoso. Ventanas panorámicas, muebles de diseño, cuadros en las paredes. En el dormitorio, Victoria reconoció las mismas sábanas de seda que había visto una vez en una factura de boutique. «Tenemos que hacer fotos de todo», dijo, sacando su teléfono. Cada documento, cada factura. Registraron metódicamente el apartamento. En el estudio encontraron una carpeta con documentos, facturas de muebles, un contrato de alquiler a nombre de Sunset Investments, facturas de servicios públicos. «Mira», David señaló una pila de sobres. «Facturas de una joyería». Victoria les echó un vistazo. Pendientes de diamantes, una pulsera Cartier, un reloj Rolex, todo pagado con una tarjeta corporativa. «Esto es interesante», dijo David, sacando una carpeta etiquetada como «Viajes de negocios 2024-2025». Dentro había documentos sobre todos los viajes de negocios de Christopher, invitaciones falsas a conferencias, reservas de hotel falsas, informes de reuniones falsos. Lo planeaba todo con antelación, susurró Victoria, fotografiando cada página. Cada mentira, cada traición. Otra sorpresa se encontró en el dormitorio. Un álbum de fotos escondido en el armario. Christopher y Laura en la playa, en restaurantes, en un yate. Felices, enamorados, despreocupados. Eso fue el verano pasado, dijo David, señalando una foto. Cuando dijo que iba a una conferencia en Grecia, en realidad estaban en las Maldivas. Victoria miró las fotos, sintiendo un extraño vacío en su interior. Ni dolor, ni celos, solo asco al darse cuenta de la magnitud de la mentira. «Aquí hay una caja fuerte», llamó David desde su despacho. «¿Puedes abrirla? El código es el mismo que el de tu casa, la fecha de tu boda». Victoria sonrió amargamente. Incluso aquí, él había utilizado su pasado como tapadera para la traición. Lo más valioso se encontró en la caja fuerte. Documentos sobre transacciones financieras, esquemas para retirar dinero a través de empresas offshore, contratos falsificados, facturas falsas por servicios de consultoría. «Por eso tenía tanto miedo de que me fuera», dijo Victoria, sacando fotos de los documentos. «Yo sabía demasiado. Pero él no sabía que tú te dabas cuenta de su fraude. No me di cuenta. Solo firmé lo que me dio. Confié en él». De repente David se congeló. Silencio. «Creo que alguien sube por el ascensor». Rápidamente volvieron a meter los documentos en la caja fuerte, la cerraron y apagaron las luces. El ruido del ascensor se acercaba. «Puerta trasera», susurró David. Se escabulleron sin hacer ruido por la puerta trasera y bajaron las escaleras de servicio. Solo en el coche pudo Victoria respirar con normalidad. «¿Quién será?», preguntó. «Probablemente la señora de la limpieza. Viene 2 veces por semana. Tenemos que volver. Todavía hay muchos documentos». «Hoy no», interrumpió él. «Es demasiado arriesgado, pero tenemos 3 días mientras él esté en Londres». Victoria asintió y sacó su teléfono. Envió a Charlotte todas las fotos que había hecho. La respuesta llegó casi de inmediato. «Esto es una mina de oro, sobre todo los documentos del viaje de negocios. Mañana tenemos que comprobar el Hotel Riviera. Debería haber aún más». «¿El hotel?», preguntó Victoria a David. «Sí, Laura trabaja allí como directora financiera. Todas las transacciones pasan por ella. Pero, ¿cómo vamos a llegar hasta allí?» «Tengo un plan», sonrió. «Mañana tienen su auditoría anual. Charlotte ha organizado un pase temporal para ti como auditor adjunto. ¿No se enterará Christopher?» «Está demasiado ocupado en Londres». David señaló su teléfono. «Acabo de reservar mesa en un restaurante para 2. Una cena romántica con un socio de negocios». Victoria sacó su agenda y anotó. Primer día de la Operación Pravda. Documentos sobre falsos viajes de negocios encontrados. Fotos con la amante. Planes de retirada de dinero. Facturas de regalos mañana. Hotel Riviera. Es hora de descubrir la verdad sobre el imperio de la mentira. En casa, se dio un baño
intentando quitarse la sensación de suciedad de lo que había visto en el apartamento. Todos estos años había vivido junto a un hombre que había creado todo un mundo de mentiras. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto, todo era falso. El teléfono vibró. Una llamada de Christopher. «Hola, cariño. ¿Qué tal estás?» «Estoy bien», respondió ella con calma. «Hoy he estado en el monasterio, hablando de un proyecto benéfico. Ha sido estupendo. La conferencia es muy interesante. Mañana tengo negociaciones importantes, así que es posible que no pueda llamarte». «Por supuesto», pensó ella. «Es difícil llamar durante una cena romántica». «No te preocupes», dijo ella en voz alta. «Entiendo lo ocupada que estás. Eres una buena chica», dijo él, sonando complacido. «Compensaré mi ausencia este fin de semana. ¿Quizá podamos ir a algún sitio? Me encantaría». Después de la conversación, se quedó sentada mirando el móvil durante un buen rato. Antes, cada llamada suya le aceleraba el corazón. Ahora solo sentía asco por su dulce voz. A la mañana siguiente, se puso su traje de negocios más elegante y sus gafas, la imagen de una típica auditora. David la llevó al Hotel Riviera. «Ten cuidado», le dijo al marcharse. «Laura podría reconocerte por las fotografías». «No te preocupes», respondió ella. Estaba demasiado segura de sí misma para darse cuenta del peligro. Un auténtico equipo de auditores se reunió con ella en el hotel. Charlotte se había encargado de todos los detalles. Victoria se sentó ante el ordenador del departamento financiero y empezó a revisar metódicamente los documentos. Lo que encontró superó todas sus expectativas. Christopher no se limitaba a retirar dinero. Había creado todo un sistema de empresas ficticias, cuentas falsas y contratos falsos. Millones de dólares pasaban por estos sistemas y se depositaban en cuentas en el extranjero. Y en el centro de todo estaba Laura, hermosa, inteligente y despiadada. No era solo su amante, era su socia en todo el fraude. Victoria fotografió cada documento, cada contrato, cada firma. Por la noche, cuando volvió a casa, su teléfono estaba lleno de pruebas. «Esto es más de lo que esperábamos», dijo Charlotte durante una llamada encriptada. «Podemos llevar esto no solo al Consejo de Administración, sino también a la Fiscalía». «Todavía no es el momento», respondió Victoria. «Primero tenemos que reunirlo todo, cada detalle, cada prueba, y entonces destruiremos su mundo, igual que él destruyó el tuyo». Victoria colgó el teléfono y se acercó a la ventana. En la oscuridad parpadeaban las luces de la ciudad, la misma ciudad donde su marido había creado su imperio de mentiras. Un imperio que pronto se desmoronaría como un castillo de naipes. En su diario apareció una nueva entrada. «Hoy me di cuenta de la magnitud de su engaño. No es solo una traición, es todo un sistema de mentiras, fraudes y estafas. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que yo formaba parte de este sistema. Una parte ciega, confiada y conveniente. Nunca más». Christopher regresó de Londres antes de lo previsto. Sin avisar, sin llamar, apareció en la puerta en pleno día, cuando Victoria estaba revisando papeles en su despacho. «Sorpresa, cariño», dijo al entrar en la habitación. «¿Me has echado de menos?» Victoria apenas tuvo tiempo de cerrar el portátil, donde estaba mirando fotos de la Riviera. «Por supuesto», sonrió, tratando de ocultar el temblor de su voz. «¿Por qué tan pronto?» Las negociaciones acabaron antes de lo esperado. Se acercó a su escritorio y cogió la agenda de la mesa. «¿Qué es esto?» «Registros para un proyecto benéfico», respondió ella con calma, aunque el corazón le latía con fuerza. Hojeó las páginas, las notas habituales sobre reuniones y planes de eventos. El doble fondo ocultaba bien las notas reales. «Últimamente pareces tensa», dijo mirándola fijamente a los ojos. «¿Te pasa algo? Estoy cansada de estar en casa. ¿Quizá debería volver al trabajo?» «Ya lo hemos hablado». Su voz se volvió fría. «Deberías dedicarte a la beneficencia y a los actos sociales». Dejó el diario y se acercó a la ventana. «Por cierto, me he dado cuenta de que vas a menudo al monasterio. Allí hay muchos proyectos. ¿De verdad?» Se volvió hacia ella. «Entonces, ¿por qué dijo la hermana Agnes, cuando la llamé ayer, que hacía 2 semanas que no te veía?»
Victoria sintió que un sudor frío le recorría la espalda. No solo voy a ver a la hermana Agnes, hay muchos. Deja de mentir. Su voz se volvió gélida. Sé que estás tramando algo, y voy a averiguar qué. Sacó su teléfono. A partir de ahora, no irás a ninguna parte sin mi permiso personal, ni siquiera con David, pero... sin peros. Y una cosa más, te presento a Michael. Un hombre alto con traje negro apareció en la puerta. Michael es un experto en seguridad. Se asegurará de que estés a salvo cuando yo no esté. Querrás decir que me espiará, pensó Victoria, pero dijo en voz alta. Lo que tú digas, querida. Los días siguientes se convirtieron en una verdadera prueba. Michael estaba en todas partes, esperando fuera de casa cuando ella salía a la terraza, sentado en el coche durante sus raros viajes al supermercado, observando desde lejos en los actos benéficos. Victoria sentía que las paredes de la casa la oprimían. Apenas dormía y comía mal. Martha vio con preocupación cómo su ama se deterioraba ante sus ojos. «Victoria, ¿deberíamos llamar a un médico?», preguntó el ama de llaves una noche. «No, Martha, es solo fatiga». Pero no era solo fatiga. Era la sensación de un animal atrapado que sabe que la trampa está a punto de cerrarse. El único consuelo eran los mensajes secretos de Charlotte y David. Se comunicaban a través de un mensajero seguro en un teléfono de repuesto que Victoria escondió en la rejilla de ventilación. «Aguanta», escribió Charlotte. «Casi hemos terminado de procesar los documentos». «¿Sospecha algo?», respondió Victoria. «Ha contratado a un guardaespaldas para que me siga. Eso significa que vamos por buen camino. Está asustado». David también intentó apoyarla. «He encontrado nuevos documentos en el hotel. Pronto se los pasaré a una persona de confianza». Pero ni siquiera este apoyo pudo disipar por completo la inminente oscuridad. Victoria empezó a notar cosas extrañas en sí misma. Se estremecía con cada ruido. Se quedaba mirando un punto durante horas. Se despertaba en mitad de la noche con un sudor frío. Christopher la observaba con una extraña mezcla de placer y recelo. Empezó a pasar más tiempo en casa, entrando a menudo en su despacho sin avisar, comprobando su teléfono. «Has adelgazado», le dijo una noche. «Quizá deberíamos irnos de vacaciones». «¿A dónde?», preguntó cansada. «Por ejemplo, a las Maldivas. Es precioso en esta época del año». Victoria recordó las fotografías del álbum del apartamento secreto. Él y Laura en la misma playa. «No, gracias. Estoy bien en casa. Como quieras». Se encogió de hombros. «Pero últimamente estás muy rara. ¿Quizá deberías ver a un terapeuta?» «¿Así que puedes controlar hasta mis pensamientos?», pensó ella, pero sonrió. «No pasa nada. Solo hace falta tiempo para acostumbrarse a la nueva rutina». Por la noche, cuando Christopher dormía, sacó su diario y anotó. Está tensando la cuerda. Siente que algo está pasando, pero no sabe qué. Es el momento más peligroso. Un animal herido es el más agresivo. Pero no voy a parar. No ahora, cuando estamos tan cerca. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Charlotte. «¡Urgente! Laura estaba en la junta directiva. Se está preparando algo». Victoria sintió que el corazón le daba un vuelco. Intentó llamar a su amiga, pero en ese momento se abrió la puerta y Michael se plantó en el umbral. «El señor Holt quiere que bajes al salón. Tenemos invitados». En el salón la esperaba una sorpresa. Laura Baker en persona, elegante y segura de sí misma. «Quiero que la conozcas, querida», dijo Christopher. «Es nuestra nueva directora financiera. Va a ayudarnos a reorganizar la empresa». Victoria estrechó la mano que le tendía, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. En el dedo de Laura brillaba el mismo anillo de diamantes que había visto en la factura del apartamento secreto. «Encantada de conocerte», dijo, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Lo mismo digo», sonrió Laura. «Christopher me ha hablado mucho de ti». «Lo dudo», pensó Victoria. Todo el día pasó borroso. Estaba sentada en el salón, escuchando a Christopher y a Laura hablar de los cambios que se avecinaban en la empresa. Cada palabra que decían, cada mirada que intercambiaban, era una puñalada en el corazón. Por la noche, cuando los invitados se marcharon, Christopher fue a su habitación. «¿Qué piensas de Laura?
Competente, respondió Victoria con cautela. Muy competente. Por eso va a dirigir el departamento financiero. Ahora todos los documentos pasarán por ella. La miró fijamente a los ojos. Todos los documentos, ¿comprendes? No era solo una indirecta, era una advertencia. Estaba colocando sus piezas en el tablero, preparándose para el golpe final. Esa noche, Victoria no pudo dormir. Tumbada en la oscuridad, escuchando la tranquila respiración de su marido, pensó en cómo había cambiado todo. Este hombre había sido una vez el centro de su universo. Ahora era su mayor enemigo. Por la mañana, sacó el teléfono y envió un mensaje a Charlotte. «Tenemos que acelerar las cosas. Están preparando algo grande». La respuesta llegó casi de inmediato. «Estoy de acuerdo. Quedemos mañana. Tengo un plan». Victoria miró su reflejo en el espejo del baño. Cara pálida, ojeras, mejillas caídas. Pero en sus ojos había un fuego que antes no existía. El fuego de la determinación. La última anotación apareció en el diario. «Creen que estoy rota, que soy débil, asustada, indefensa. Ese es su principal error, porque a veces los más fuertes son los que no tienen nada que perder». El día empezó como de costumbre, con un desayuno frío en compañía de Christopher, que estaba más ocupado al teléfono que hablando con su mujer. Michael, como siempre, esperaba al otro lado de la puerta, dispuesto a acompañar a Victoria allá donde fuera. «Hoy hay un desayuno benéfico en el Four Seasons», le recordó Christopher, sin levantar la vista de la pantalla. «No olvides ponerte el collar de esmeraldas que te regalé por nuestro aniversario». «Por supuesto», respondió Victoria, pensando que el collar era una disculpa por una de sus muchas infidelidades. Al desayuno benéfico asistió toda la alta sociedad de la ciudad. Las esposas de los hombres de negocios que lucían joyas caras discutían las últimas novedades seculares, mostrándose mutuamente nuevos bolsos de marcas famosas. Victoria estaba sentada a una mesa, manteniendo mecánicamente la conversación, cuando sintió un escrutinio. A pocas mesas de ella estaba Helen Burns, la mujer del principal socio de Christopher. Hizo un leve gesto con la cabeza hacia la terraza. «Discúlpenme, necesito un poco de aire fresco», dijo Victoria a sus compañeros de mesa. Michael hizo un movimiento para seguirla, pero Helen apareció de repente a su lado. «Michael, ¿serías tan amable de traernos a la señora Holt y a mí un poco de champán a la terraza? Y tómate tu tiempo. Hace mucho que no nos vemos y queremos hablar». Sonaba tan segura que ni siquiera Michael se atrevió a objetar. La terraza estaba fresca y desierta. Helen llevó a Victoria al rincón más alejado, donde no se las oyera. «Has adelgazado», dijo sin preámbulos, «y pareces cansada». «Estoy bien, es solo que...» «No me mientas», interrumpió Helen. «Lo sé todo. Lo de Laura, lo del apartamento en Atlantis, lo del fraude financiero, y que estás reuniendo pruebas». Victoria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Cómo? Richard me lo contó». Helen sonrió con amargura. «¿Sabes por qué decidió ayudarte? Porque hace 3 años Christopher me hizo lo mismo». «¿Qué?» «Ah, sí. Entonces no era Laura, sino otra mujer, una secretaria subalterna. Christopher ayudó a Richard a esconder todo. Dinero, documentos, pruebas. Juntos crearon todo un esquema para que yo no obtuviera nada en el divorcio. Pero siguen juntos, porque fui más listo». Le brillaron los ojos a Helen. «Tenía un amigo en la fiscalía. Me explicó que si solicitaba el divorcio, podrían utilizarlo como excusa para investigar a toda la empresa. Richard decidió que era más barato dejarlo así. Sacó una tarjeta de visita del bolso. «Estos son los contactos de mi abogado. Es el mejor abogado de familia de la ciudad, y odia a los tipos como Christopher. Pero no puedo. No tengo dinero para un abogado. El dinero no es problema». Helen hizo un gesto con la mano. «Richard pagará todos los gastos. Considéralo su expiación por el pasado. ¿Por qué quieres ayudarme? Porque sé lo que es estar atrapada en un matrimonio con un hombre que se cree tu dueño. Sé lo que es despertarse por la noche y sentir que te asfixias por una mentira». Cogió la mano de Victoria. «Pero lo más importante es que sé cómo vencerlo. Legalmente, limpiamente, sin posibilidad de apelación. Mi abogado está especializado en estos casos, pero Christopher dijo que lo tenía todo protegido». «Está mintiendo», sonrió Helen. «He visto su acuerdo prenupcial. Está lleno de agujeros.
Y también está el derecho de sociedades, que él infringió al utilizar dinero de la empresa para gastos personales. En ese momento, Michael apareció en la terraza con 2 copas de champán. «Por cierto», dijo Helen en voz baja, «este Cerberus no solo rinde cuentas a Christopher, sino también a Laura. Quiere asegurarse de que no se convierta en un problema». Victoria cogió la copa con manos temblorosas. «¿Qué debo hacer?» «Todavía nada. Sigue interpretando el papel de la muñeca rota. Que crean que han ganado. Mientras tanto, mi abogado preparará todos los documentos. Pero ¿cómo nos pondremos en contacto? Me están siguiendo por culpa de Charlotte». Helen guiñó un ojo. «¿Crees que fue una coincidencia que se convirtiera en tu detective privado? Le recomendé sus servicios a Richard cuando mencionó tu situación». Victoria sintió que el calor le recorría el pecho por primera vez en días. No está sola. Tiene todo un equipo de apoyo. «Gracias», susurró. «No me lo agradezcas», replicó Helen. «Será mejor que te prepares. Cuando entremos, será como un tsunami, rápido y devastador. Ni siquiera sabrán lo que les ha golpeado». Regresaron a la sala justo a tiempo para que comenzara la parte oficial del desayuno. Christopher estaba dando un discurso sobre la importancia de la caridad y los valores familiares. Victoria lo miró y pensó en lo irónico de la situación. Una persona que habla de valores los desprecia por completo. Por la noche, cuando volvieron a casa, Christopher estaba inusualmente callado. «¿De qué hablaste con Helen?», preguntó finalmente. «De caridad», respondió Victoria con calma. «Quiere organizar un proyecto conjunto». «¿Solo de eso? ¿Qué más?». Ella le miró con ojos inocentes. «Ahora no tengo otros intereses, salvo la caridad. Has decidido hacerlo tú misma». Él asintió, obviamente satisfecho con su respuesta, y se dirigió a su habitación y sacó una tarjeta de visita que Helen había deslizado en su bolso. Thomas Blackwood, abogado, especializado en Derecho de Familia y Sociedades. En su agenda apareció una nueva entrada. «Hoy me he dado cuenta de que no soy la única que ha pasado por este infierno. No soy la única que lucha contra el sistema creado por gente como Christopher. Pero lo más importante es que me he dado cuenta de que este sistema puede ser derrotado. Solo hay que conocer sus puntos débiles y contar con los aliados adecuados». A última hora de la noche, recibí un mensaje de Charlotte. «Helen me lo contó todo. Mañana a las 10 tengo una reunión con Blackwood en su despacho. Oficialmente, es para hablar de un proyecto benéfico. David sabe qué hacer con Michael». Victoria se tumbó en la oscuridad, escuchando la tranquila respiración de su marido, y pensó en lo extraña que es la vida. A veces el apoyo más fuerte viene de quien menos te lo esperas. Mientras tanto, en su lujosa casa, Helen Burns hablaba por teléfono con su viejo amigo de la fiscalía. «Steve, ¿recuerdas cuando dijiste que querías llegar al fondo de la corrupción en las grandes empresas? Tengo el caso perfecto para ti. Prepara esas órdenes de registro. Las necesitarás pronto. La rueda ha empezado a girar, y ahora no se puede parar». Y en algún lugar en el fondo, Victoria sintió que este era el principio del fin. El fin de su encarcelamiento, el fin de las mentiras, el fin de un imperio construido sobre el engaño y la traición. Helen tenía un plan, Charlotte tenía pruebas, Blackwood tenía una estrategia legal. Y Victoria por fin tenía lo que le había faltado todos estos meses, la confianza para ganar. La mañana comenzó con una llamada inesperada de David. Rara vez se llamaba a sí mismo, solo cuando era una emergencia. «Victoria, será mejor que te sientes», dijo sin preámbulos. «Tengo noticias. ¿De qué se trata? Acabo de llevar a Christopher a una clínica privada llamada Centro Médico, para ver al Dr. Morgan, un ginecólogo». Victoria sintió que el corazón le daba un vuelco. «Sí, había quedado allí con Laura. Les he oído hablar. Está embarazada de 12 semanas, de gemelos». Victoria se hundió lentamente en la silla. Gemelos, hijos que no había podido darle a Christopher en 20 años de matrimonio. «Eso no es todo», continuó David. «Después de la clínica, fue a ver a su abogado. Escuché la conversación a través de un dispositivo que Charlotte había instalado. Están preparando los papeles del divorcio. ¿Cuándo? Tienen previsto presentarlos dentro de 2 semanas, pero antes quieren celebrar una reunión urgente del consejo, algo sobre cambiar la estructura de la empresa. Victoria sabía lo que eso significaba.
Christopher quiere transferir activos, retirar dinero y dejarla sin nada. Gracias, David. Manténme informada. Marcó el número de Charlotte, pero antes de que pudiera decir nada, Michael llamó a la puerta. SRA. Holt, el señor Richardson está aquí para verla. Richardson era el consejero general de la empresa. Nunca había venido a su casa. Buenos días, señora Holt, dijo mientras entraba en el despacho con una gran carpeta de cuero caliente. Tengo unos documentos para usted que necesitan su firma. ¿Qué clase de documentos? Oh, solo formalidades. Actualización de la estructura corporativa, transferencia de algunos activos. Victoria cogió los papeles y empezó a leer. Con cada página, su rostro se volvía más y más tenso. Con el pretexto de actualizar la estructura, Christopher estaba en realidad transfiriendo todos los activos a nuevas empresas en las que ella no participaba. Tengo que hablar de esto con mi marido. Por desgracia, es un asunto urgente. El señor Holt ha pedido su firma hoy, entonces tendré que consultar a mi abogado. Señora Holt. Richardson se inclinó hacia adelante. Seamos sinceros. Se da cuenta de que es mejor hacer esto por las buenas, ¿verdad? El señor Holt puede ser muy generoso o muy desagradable. Todo depende de tu cooperación. Victoria le miró a los ojos. ¿Me estás amenazando? Dios me libre. Solo era un consejo amistoso. En ese momento sonó el teléfono. Christopher. Cariño. Su voz era dulce como la miel. ¿Está Richardson? ¿Está todo bien con el papeleo? Sí, está aquí. Pero, cariño, estos papeles necesitan un estudio cuidadoso. Fírmalos. Su tono cambió bruscamente. Ahora. ¿Y si me niego? Una pausa. Entonces lo harás. Entonces mañana la policía recibirá documentos muy interesantes sobre tu fraude financiero. Y créeme, querida, una celda no es el mejor lugar para una mujer de tu estatus. Victoria respiró hondo. Dame hasta la noche. Quiero leerlo todo detenidamente. Antes de las 6. Ni un minuto más tarde. Colgó el teléfono. Richardson la miró expectante. Tendré los documentos en el despacho a las 6, dijo. Cuando se marchó, Victoria sacó inmediatamente el teléfono. Charlotte, una reunión urgente. Ahora mismo. Imposible, respondió ella. Te están siguiendo. Entonces pon a todo el mundo al teléfono. Conferencia telefónica en 10 minutos. 10 minutos después, todos estaban en la línea segura. Charlotte, Helen, el abogado Blackwood y David. La situación es crítica, empezó Victoria, y describió los acontecimientos de la mañana. Está acelerando el proceso, dijo Helen. El embarazo de Laura ha cambiado sus planes. ¿Tenemos pruebas de su fraude? Preguntó Blackwood. Más que suficientes, respondió Charlotte. Pero si consigue que estos nuevos documentos pasen por el Consejo de Administración, no tendrá tiempo, interrumpió Helen. Richard envió una solicitud a la SEC esta mañana. Suspenderán cualquier cambio corporativo hasta que se aclaren las circunstancias. ¿Cuánto tiempo le retrasará eso? Preguntó Victoria. Como mucho una semana, pero debería ser suficiente. Blackwood se aclaró la garganta. He preparado todos los documentos para una contrademanda. En cuanto solicite el divorcio, responderemos con todo el paquete. Fraude, malversación de fondos de la empresa, ocultación de bienes. Tenemos todas las pruebas, pero amenaza con acusarme de fraude financiero. Que lo intente. La voz del abogado era de acero. Tenemos pruebas escritas de que todas sus firmas se obtuvieron bajo presión, además del testimonio de David sobre sus amenazas. ¿Y Laura? Preguntó Helen. Ella es peligrosa, es lista y ambiciosa. También es codiciosa, dijo Charlotte. Y conozco su punto débil. ¿Y cuál es? Ya ha estado casada, con un hombre muy rico en Suiza, y el divorcio allí fue no del todo limpio. Encontré documentos que muestran que había escondido algunos de sus activos. Si las autoridades suizas se enteraran... ¿Chantaje? Victoria negó con la cabeza. No quiero... Chantaje no, la interrumpió Charlotte. Aprovechamiento. A veces es mejor amenazar que actuar. Hablaron durante otra hora, acordando los detalles del plan. Cuando se interrumpió la conexión, Victoria se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué hacer. A las 6:30, entró en el despacho de Christopher con una carpeta de documentos.
Estaba sentado en su mesa con Richardson y Laura. «Ah, cariño», sonrió. «¿Has tomado una sabia decisión?» Victoria puso la carpeta sobre la mesa. «Sí, lo he firmado todo». Christopher hojeó rápidamente las páginas, comprobando las firmas. Su sonrisa se hizo más amplia. «¡Estupendo! ¿Ves lo fácil que es cuando trabajamos juntos?» «Muy sencillo», asintió. «Por cierto, enhorabuena por tu embarazo, Laura. Los gemelos son maravillosos». Disfrutó de sus caras de sorpresa y salió del despacho. David la esperaba en el pasillo. ¿Va todo bien? Laura. Sí, ha conseguido lo que quería. ¿Los documentos falsos? David. Por supuesto. Helen encontró al tipo perfecto. Los originales están a buen recaudo. Christopher estaba inusualmente cariñoso esa noche cuando llegaron a casa. Me alegro de que hayas tomado la decisión correcta, cariño. Será beneficioso para todos. Sí, ella estuvo de acuerdo. Especialmente a tus futuros hijos. Se quedó helado. ¿Qué? Los gemelos son geniales. ¿Niños o niñas? ¿De dónde? ¿Sabes? Oh, sé muchas cosas, querida, como el apartamento en Atlantis, las cuentas en paraísos fiscales, los documentos falsificados. Se volvió hacia ella lentamente. ¿Vas de farol? ¿Lo estoy? Ella sonrió. Intenta presentar los documentos que he firmado hoy. A ver qué dicen los forenses. Tú... Dio un paso hacia ella, pero ella levantó la mano. No te lo aconsejo. David lo está filmando todo. Y Michael ya está trabajando para mí. Resulta que se le puede comprar, como a muchos otros. Christopher se hundió en la silla. ¿Qué quieres? Justicia. Hay una reunión de la Junta mañana a las 10. Allí estaré. Y tendré algo que mostrarte. No te atreverías. Me atreveré. Porque no tengo nada que perder. Tú misma te encargaste de ello. Ella subió las escaleras, dejándolo en el estudio. La última entrada apareció en el diario. Mañana todo habrá terminado. De una forma u otra. Creyó que me tenía acorralado, pero olvidó algo importante. El animal más peligroso es el que no tiene nada que perder. Y yo lo he perdido todo, excepto mi deseo de justicia. Y mañana la conseguiré. La sala de juntas de Holt International nunca había visto una mañana así. Todas las figuras clave, miembros del Consejo de Administración, principales accionistas, abogados, estaban reunidas en torno a una enorme mesa ovalada de caoba. Christopher estaba sentado en su lugar habitual, en la cabecera de la mesa, seguro de sí mismo e imperturbable como siempre. A su lado estaba Laura, elegante con un estricto traje de negocios. Cuando se abrió la puerta y entró Victoria, acompañada de Helen, Charlotte y el abogado de Blackwood, la sala quedó en silencio. David lo siguió con una carpeta grande y caliente de documentos. ¿Qué significa esto? Se levantó Christopher. Es una reunión a puerta cerrada del Consejo de Administración. Sigo siendo accionista de la empresa, respondió Victoria con calma. Y tengo algo que decir a la Junta. Esto es inaceptable, interrumpió Richardson. ¿Usted firmó los documentos de traspaso? No, no lo hice, le interrumpió Victoria. Esas firmas eran falsificaciones, como muchos otros documentos de esta empresa. Hizo un gesto con la cabeza a David y éste empezó a repartir carpetas a los miembros del consejo. ¿Qué es esto?, preguntó Robert Grant, el miembro más veterano del consejo. Pruebas, respondió Victoria. Pruebas de cómo la dirección de la empresa utilizaba sistemáticamente fondos corporativos para necesidades personales y realizaba transacciones financieras ilegales. Christopher se rió. «Eso es ridículo. ¿De verdad vas a escuchar a una histérica que no puede superar?» Página 1, le interrumpió Helen. Un apartamento en el complejo residencial Atlantis, adquirido por $5 millones a través de una empresa fantasma llamada Sunset Investments. El pago se hizo con cargo a cuentas corporativas bajo la apariencia de servicios de consultoría. Los miembros del consejo empezaron a hojear los documentos. Página 2, continuó Charlotte. La cantidad total de gastos personales pagados a través de la empresa en los últimos 3 años. Joyas, viajes, restaurantes. Todo está registrado como gastos de la empresa. Esto es una calumnia. Laura saltó de su asiento. No tiene derecho a... Página 3, dijo Blackwood con calma. Documentos sobre su nombramiento para el puesto de director financiero. Falta de cualificaciones, referencias falsas, salario excesivo. Caballeros,
intentó Christopher tomar el control de la situación. Todo esto se puede explicar. ¿En serio? Victoria sacó otra carpeta. Entonces, ¿podría explicar estos documentos? Esquemas para retirar fondos a través de empresas offshore, informes falsos de viajes de negocios, contratos falsos. Robert Grant levantó la mano. SRA. Holt, estas son acusaciones muy graves. ¿Tiene pruebas de la autenticidad de estos documentos? Por supuesto, intervino Helen. Todos los documentos originales están notariados. Un experto ha confirmado la autenticidad de las firmas, y hay testigos. David dio un paso al frente. Llevé personalmente al señor Holt a reuniones que no tenían nada que ver con el negocio. Tengo grabaciones de conversaciones, fotografías, rastros de GPS. Esto es una violación de la intimidad. Christopher gritó. ¿Cómo poner dispositivos de escucha en el despacho de tu propia mujer? Preguntó Charlotte y sacó un pequeño aparato. Hemos encontrado 5, todos comprados con fondos de la empresa. Richard Burns, que había permanecido en silencio, carraspeó. Tengo que admitir que sabía de algunas irregularidades, pero no tenía ni idea de la magnitud. Claro que la tenías, le miró Victoria. Todos lo sabíais, pero hicisteis la vista gorda porque la empresa obtenía beneficios, solo que ese beneficio se basaba en mentiras y fraudes. Esto es venganza, dijo Christopher. La venganza de una esposa insultada. No, respondió ella con calma. Es justicia y responsabilidad ante los accionistas, los empleados, los clientes, con todos a los que has engañado a lo largo de los años. Laura se levantó de repente. Estoy embarazada. ¿No puedes? El embarazo no es excusa para el fraude, interrumpió Helen. Por cierto, tenemos unos documentos interesantes sobre tu anterior divorcio en Suiza. ¿Te gustaría hablar de ellos aquí? Laura palideció y volvió a sentarse. Propongo que hagamos una pausa, dijo Robert Grant. Tenemos que estudiar estos documentos con los abogados. No hay tiempo que perder, intervino Blackwood. Los representantes de la Comisión de Valores ya están en el edificio. Están esperando mi señal. La sala se quedó en silencio. Es un farol, susurró Christopher, pero su voz ya no era segura. Fíjate. Victoria señaló con la cabeza hacia la ventana, donde se veían varios vehículos negros del gobierno. Richard Burns se puso en pie. Como vicepresidente del Consejo, propongo que Christopher Holt y Laura Baker sean suspendidos de la empresa con efecto inmediato hasta que concluya la investigación. Lo segundo, dijo Robert Grant. Y yo también. Y una a una empezaron a levantarse las manos. Christopher miró aquello con la expresión de un hombre que no daba crédito a lo que veían sus ojos. No pueden. Yo creé esta empresa, y ahora la estáis destruyendo, dijo Victoria en voz baja. Pero no lo permitiremos. Llamaron a la puerta. Representantes de la Comisión de Valores aparecieron en el umbral. Buenas tardes, dijo el más veterano. Tenemos una orden para requisar documentos y realizar una inspección. Ya se han preparado todos los documentos necesarios. Les entregó Blackwood otra carpeta. Incluían pruebas de blanqueo de dinero y fraude de valores. Christopher dio un paso hacia la salida, pero 2 guardias le cerraron el paso. Señor Holt, dijo Robert Grant, por favor, quédese. Tenemos muchas más preguntas. Quiero que esté presente mi abogado, que ya está aquí. Atravesó la puerta Richardson. Y le aconsejo que coopere. La situación es complicada. Laura intentó escabullirse, pero Charlotte la interceptó. Y usted, señora Baker, será mejor que llame a su abogado en Suiza. Parece que también están interesados en algunas de sus transacciones. Las horas siguientes transcurrieron como un torbellino. Comprobación de documentos, interrogatorios, discusiones interminables con los abogados. Victoria estaba sentada en un rincón de la habitación, observando cómo se desmoronaba el imperio construido sobre mentiras. ¿Estás bien?, preguntó Helen, sentándose a su lado. Sí, es que no puedo creer que se haya acabado. No se ha acabado, sonrió Helen. Es solo el principio. Ahora empieza lo divertido. Reconstruir la empresa, pero sobre una base honesta. Sin mí. Victoria negó con la cabeza. Estoy harta del mundo empresarial. ¿A qué te vas a dedicar? Tengo una idea. Miró a Charlotte, que hablaba con la comisión. Siempre había querido ayudar a otras mujeres en situaciones similares.
Por la noche, cuando volvía a casa, no a la mansión Holt, sino a un pequeño apartamento que Helen había alquilado con antelación, David dijo: «Mi hermana se alegrará de saber que hay justicia. Dile que si quiere trabajar con nosotros, lo haré». La última entrada apareció en el diario. Hoy terminó la historia de Victoria Holt, esposa de un exitoso hombre de negocios, rehén de la jaula de oro, y ha comenzado la historia de una nueva Victoria, una mujer que encontró la fuerza no solo para escapar de la trampa, sino también para ayudar a otros a hacer lo mismo. Dicen que la hora más oscura es antes del amanecer, pero a veces es en esta oscuridad donde encontramos a los verdaderos amigos, la verdadera fuerza y el verdadero yo. Lo principal es no tener miedo de dar el primer paso hacia la luz. La reunión del consejo duró hasta bien entrada la noche. Cuando se firmaron los últimos documentos, Robert Grant hizo un anuncio oficial. El Consejo de Administración de Holt International ha votado por unanimidad destituir a Christopher Holt del cargo de director general y privarle de su autoridad de firma. Richard Burns asumirá la dirección interina de la empresa hasta que se elija un nuevo CEO. Christopher, que seguía sentado en el vestíbulo bajo la supervisión de los guardias de seguridad, ni siquiera se movió. Parecía que aún no podía creerse que su imperio se hubiera desmoronado en un solo día. Además, continuó Grant, dada la gravedad de las acusaciones, la Junta está entregando todo el material a las fuerzas del orden para que sigan investigando. Laura, que estaba sentada en el otro extremo de la sala, rompió a llorar de repente. «No pueden hacernos esto. Estoy embarazada. Voy a tener gemelos». «Por eso», intervino Helen, «la empresa te proporcionará la mejor atención médica posible. Pero eso no te exime de tu responsabilidad por fraude financiero». Victoria observó la escena con una extraña sensación de distanciamiento. Por la mañana había temido este día, pero ahora solo se sentía cansada y aliviada. «Vámonos», dijo Charlotte en voz baja. «Nuestra parte del trabajo está hecha. Los abogados terminarán el resto». Pero cuando se acercaban a la puerta, Christopher se levantó de repente. «Victoria, ¿acaso 20 años no significan nada? ¿De verdad estás dispuesta a arruinarlo todo?» Ella se volvió lentamente. «Fuiste tú quien lo arruinó todo, con tus mentiras, traiciones y fraudes. Yo solo le puse fin. Te quería...» «No», sacudió la cabeza. «Solo te querías a ti mismo, y a tu poder». Esas fueron las últimas palabras que se dijeron. Los meses siguientes pasaron volando. El divorcio que Christopher había planeado utilizar para dejarla sin un céntimo se convirtió en su propia pesadilla. Con la ayuda de Blackwood y el apoyo de Helen, Victoria no solo recibió una importante participación en la empresa, sino también una indemnización por todos los años de angustia emocional. «Te mereces hasta el último céntimo», dijo Helen mientras celebraban el final del proceso. «Y ahora puedes empezar de nuevo». Y Victoria lo hizo. Alquiló una pequeña oficina en el centro de negocios de la ciudad, contrató a jóvenes contables con talento y compró equipos modernos. Así nació Victoria Consulting, una empresa especializada no solo en servicios contables, sino también en ayudar a mujeres en situaciones vitales difíciles. «¿Por qué decidió ayudar a las mujeres?», preguntó un periodista de un periódico local durante una entrevista 6 meses después de la apertura de la empresa. «Porque sé lo que es estar atrapada», respondió. «Sé lo aterrador que es dar el primer paso hacia la libertad, y sé lo importante que es contar con apoyo en un momento así». Sus palabras resonaron en muchas personas. Empezaron a llegar a la oficina mujeres de diferentes edades, estatus e historias. Pero todas tenían algo en común: el deseo de escapar de relaciones tóxicas y empezar una nueva vida. Charlotte se convirtió en socia de la empresa, dirigiendo el departamento de investigación privada. David le consiguió a su hermana un trabajo como directora de oficina, y ella por fin empezó a recuperarse de años de depresión. Helen daba regularmente asesoramiento jurídico gratuito. «¿Sabes qué es lo que más ha cambiado?», dijo una vez Victoria mientras estaba sentada con Charlotte en su café favorito. «Ya no tengo miedo». «¿De qué exactamente?» «De todo. De la soledad, de la pobreza, del juicio. Cuando pasas por lo peor y sobrevives, el miedo desaparece». Un año después, Victoria estaba sentada en su despacho, revisando documentos, cuando llamaron a la puerta.
Una mujer joven estaba en el umbral, pálida y asustada, igual que la propia Victoria hace un año. Me aconsejaron que acudiera a usted, susurró la visitante. Dijeron que usted ayudaba. Siéntate, dijo Victoria con suavidad. Y cuéntemelo todo desde el principio. Mientras la mujer hablaba, Victoria sacó su viejo diario, el del doble fondo que Charlotte le había regalado una vez. Ahora servía como símbolo de esperanza para las demás mujeres. Mira, dijo, mostrando la primera entrada. Hace un año yo estaba en tu lugar, asustada, sola, sin esperanza, pero sobreviví, y tú también lo harás. Al final del día, cuando la visitante se marchó con un nuevo brillo de esperanza en los ojos, Charlotte entró en la oficina. ¿Nuevo cliente? Una nueva historia de liberación, sonrió Victoria. Por cierto, ¿cómo está Christopher? Sigue en arresto domiciliario, a la espera de juicio. Laura dio a luz a gemelos y se trasladó a Suiza. Hizo un trato con los investigadores a cambio de una reducción de condena. ¿Y la empresa? Prospera bajo la dirección de Richard. Ha cambiado por completo la política de gestión. Ahora todo es transparente y honesto. Victoria se asomó a la ventana. Desde allí no se veían lujosas mansiones, como en su antigua casa, sino una calle cualquiera de la ciudad. Pero esta vista le parecía mucho más hermosa porque era una vista de libertad. En su diario apareció una nueva entrada. Hace un año pensaba que mi vida había terminado. Hoy sé que no ha hecho más que empezar, y lo mejor de esta nueva vida es la oportunidad de ayudar a otros a encontrar su camino hacia la libertad. Dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mi fuerza está en mi experiencia. Mi responsabilidad es utilizar esta experiencia para ayudar a los demás. ¿Y sabes qué? Por primera vez en muchos años, soy verdaderamente feliz.